Nunca imaginé que lo perdería todo, para descubrir que nunca me habían considerado parte de nada. Todo lo que construí, lo di por amor. Pero esa noche, mientras todos brindaban por la nueva familia Sinclair, mi nuera levantó su copa y dijo frente a todos: los sirvientes se sientan en otra mesa. Algunos rieron. Mi hijo no dijo nada. Y yo marqué un número. Cancela el contrato de 15 millones, dije. Y así, en silencio, todo comenzó a caer. No era la primera vez que me ignoraban, pero esa noche fue distinta. Esa noche, dejaron de verme como madre para tratarme como estorbo. Todo comenzó con una copa de champán en la mano de mi nuera y una frase dicha con sonrisa torcida, lo suficientemente alta como para que todos escucharan: los sirvientes se sientan en otra mesa. Algunos rieron por compromiso, otros miraron a otro lado. Pero mi hijo bajó la mirada, como si no me conociera. No dijo nada, no se atrevió. Y ese silencio me rompió de una forma que nunca había sentido antes, porque el silencio duele más que cualquier palabra. Aquella noche celebrábamos la boda de Daniel, mi único hijo. El jardín estaba decorado con luces colgantes, mesas con centros florales que costaban más que el salario mensual de muchas mujeres trabajadoras, y una pista de baile de cristal sobre la fuente que yo misma mandé restaurar hace más de 20 años. Todo, absolutamente todo, había sido financiado por mí, desde el vestido de diseño de Lorena hasta el menú de 7 tiempos y la banda en vivo. Pensé que al menos eso sería suficiente para que me dieran un lugar digno aquella noche. Pero no. Me sentaron lejos, en una mesa arrinconada, rodeada de compromisos, conocidos lejanos y una pareja que ni siquiera hablaba mi idioma. Mientras ellos reían en la mesa principal, rodeados de flashes, yo observaba en silencio. Cada sonrisa falsa, cada gesto ensayado. Lorena era experta en eso, en mirar con dulzura y hablar con veneno. La nueva señora Sinclair, como ella misma se presentaba, tomaba el control de todo, incluso de mi hijo. No había ni una fotografía donde apareciéramos juntas, y las pocas que existían, las había recortado antes de compartirlas en sus redes, porque según ella, el feed debe mantenerse limpio. Palabras que, aunque parezcan triviales, calan cuando vienen de quien ha sido recibida con los brazos abiertos. Daniel, mi niño, el que una vez dibujó mi rostro en un papel diciendo que yo era su heroína, ahora evitaba mi mirada. Había cambiado, no de forma brusca, sino lenta, como el agua que se evapora sin que te des cuenta. Desde que conoció a Lorena, comenzaron las decisiones sin consultarme, los silencios cómplices, las ausencias en las cenas familiares. La primera vez que noté la distancia fue cuando dejó de llamarme mamá y comenzó a referirse a mí como Elena frente a sus socios. Me lo justificó diciendo que era más profesional. Yo asentí, como siempre, pero algo en mí se quebró ese día. Volví al presente cuando uno de los meseros me ofreció otra copa. Le sonreí por inercia. Quizá fue el único gesto humano que recibí esa noche. Mientras tanto, Lorena hacía su brindis. Hablaba de futuro, de amor, de proyectos. Y luego, sin que nadie se lo pidiera, lanzó aquella frase venenosa: los sirvientes se sientan en otra mesa. Lo dijo mirando en mi dirección. No a los meseros, no a la tía segunda del novio. A mí. Vi la expresión de algunos invitados. Se tensaron. Otros fingieron no haber escuchado. Pero lo más doloroso fue ver a Daniel fingiendo que nada había pasado. Fue en ese momento que entendí que no era bienvenida. No en su nueva vida. No en ese escenario cuidadosamente diseñado para borrar mi historia. Y entonces supe que no me quedaría callada, que no permitiría que lo que construí se usara para levantar un mundo donde yo no tenía lugar. Guardé la copa, tomé el teléfono y con la voz firme, como tantas veces la usé para cerrar contratos y levantar edificios, dije: cancele el proyecto. Todo el fondo de la expansión. No quiero que un centavo más les llegue. Y mientras la música seguía, mientras los aplausos retumbaban por la pista, yo ya había comenzado mi propia celebración, la de mi despertar, porque ese fue el día en que dejé de ser madre sumisa para convertirme en la mujer que soy, la dueña de todo esto, aunque quieran borrarme de la foto: boda elegante al aire libre, mujer mayor sola en una mesa decorada, familiares en otra mesa riendo, fondo de jardín iluminado. No fue una decisión impulsiva, aunque lo pareciera.
Esa llamada fue el resultado de años de silencios acumulados, de cenas vacías, de reuniones donde mi opinión era respetada pero nunca considerada. Llamé porque sabía que si no lo hacía ese día, nunca más volvería a tener el control de lo que construí. Y si ellos habían decidido borrarme, entonces también tenían que estar preparados para sobrevivir sin mis recursos. Ernesto contestó al segundo tono. Siempre lo hacía. Es un hombre de pocas palabras, pero de acciones certeras. Cancele el proyecto de expansión. Con efecto inmediato. Informe a los inversores que los fondos están congelados hasta nuevo aviso. Yo me encargaré de lo demás. No necesitó preguntarme por qué. Sabía que si yo daba esa orden, era porque algo había cruzado una línea que no debía cruzarse. Me quedé mirando la fiesta desde la distancia. Los aplausos seguían, las risas también. Daniel levantaba copas, recibiendo felicitaciones. Nadie sabía que acababa de perder la pieza clave de su plan. Nadie, excepto yo. Y de alguna manera, eso me dio paz. No alegría. Paz. Como quien finalmente suelta una carga que ha llevado por demasiado tiempo. En las semanas previas a la boda, Daniel me había pedido, con ese tono que solo usa cuando quiere algo, que liberara 15 millones del fondo de contingencia para impulsar la nueva división de la empresa. Me habló de oportunidad histórica, de alineación perfecta con la marca Sinclair. Y yo, como siempre, firmé, porque creí en él, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo, porque aunque ya no me llamara mamá, yo seguía queriendo protegerlo del mundo. Lo que no sabía era que el mundo del que debía protegerlo ahora era el que él había creado conmigo como blanco. Después de la llamada, regresé a mi asiento. Aún quedaban 2 tiempos del menú. No probé ninguno. Las voces de fondo se volvieron ruido blanco. Carla, que me había acompañado como siempre, me miró con discreta preocupación. No le dije nada. Solo asentí. Ella entendía. Siempre entendía sin necesidad de palabras. El lunes siguiente, la oficina de Ernesto notificó a la junta de inversores que había una reestructuración en curso. No dio detalles. Solo informó que el capital previamente destinado al proyecto sería reevaluado. Y eso bastó. Bastó para que las llamadas comenzaran a llegar. Primero de Daniel, luego de Lorena, luego de uno de los directores del consejo, que nunca había querido hablar conmigo directamente hasta ese momento. Dejé todos los mensajes sin contestar, porque no tenía nada que explicar. Ellos habían tomado decisiones sin consultar. Ahora que enfrentaran las consecuencias, Lorena fue la primera en explotar. Envió un correo que comenzaba con querida Elena. Ni siquiera se esforzó en disimular la ironía. Me acusó de arruinar el futuro de su familia, de sabotear una visión moderna, de no saber adaptarme a los nuevos tiempos. Leí el mensaje en mi salón, con una taza de té en la mano y el corazón tranquilo, porque si algo había aprendido era que cuando una mujer de mi edad impone un límite, siempre la llaman egoísta, pero cuando lo hace un hombre, lo llaman estratega. A los 3 días, Daniel apareció en mi casa sin avisar, vestido con ese traje que tanto le gustaba, pero con el nudo de la corbata torcido y la mirada diferente. No era la de un hijo preocupado, era la de un empresario desesperado. Me habló de daño reputacional, de posibles demandas, de inversores que querían retirarse, y al final, de sentimientos, porque siempre recurren a eso cuando todo lo demás falla. Ma, no puedes hacer esto, no así, no delante de todos. Y entonces me reí, por primera vez en semanas. No una carcajada, una risa corta, casi triste. No fue delante de todos, Daniel. Fue en silencio, como ustedes intentaron borrarme. Se quedó callado, bajó la mirada, como en la boda, como cuando Lorena me humilló y él no dijo nada, como cuando me borró de la historia de la empresa para presentarse como el fundador visionario. Y entonces supe que esa llamada no había sido el final. Había sido apenas el principio. Mujer de 65 años elegantemente vestida haciendo una llamada con rostro sereno pero firme, en fondo de jardín con luces de boda. Desde que Daniel era pequeño, supe que iba a ser brillante. Lo veía en su forma de observar el mundo, de preguntar por qué las cosas funcionaban como funcionaban. Pero también sabía que esa inteligencia, si no se guiaba con valores firmes, podría convertirse en frialdad. Lo crié entre planos, reuniones y noches de café frente a presupuestos.
Mientras otras madres preparaban galletas, yo cerraba contratos. No por elección, sino por necesidad. Su padre nos había dejado con deudas, vergüenza y promesas rotas. Y yo solo tenía 2 manos y una determinación feroz. Mi hijo no viviría como yo. Daniel creció en mis oficinas. Tenía su propia mesita en la esquina, donde dibujaba mientras yo discutía con proveedores. Cuando cumplí 50 años y la empresa finalmente comenzaba a estabilizarse, le cedí el 40% como muestra de confianza. Nunca se lo reclamé, ni se lo puse como condición. Lo hice porque quería que tuviera una base, que empezara su camino con firmeza. Y lo hizo. Terminó su carrera, se metió de lleno en el negocio. Pero algo cambió en el trayecto. De pronto, ya no era la empresa de mi madre. Era la nueva Sinclair Corp. Con nuevo logo, nuevos valores, nueva narrativa. Una que no me incluía. Vi entrevistas donde hablaba del origen de la empresa como un proyecto nacido de la visión joven y disruptiva de una nueva generación. Me mencionaba de pasada. A veces ni eso. Lorena lo acompañaba en esas entrevistas, siempre con una sonrisa de vitrina. Hablaban de futuro, de sostenibilidad, de liderazgo joven, como si mi historia fuera un detalle incómodo, como si mi pasado tuviera que ser barrido bajo la alfombra para que su versión de la realidad funcionara. Un día, en una reunión con socios internacionales, noté que habían quitado mi retrato de la sala de juntas. Lo había colgado yo misma, con mis manos, el día que inauguramos la sede central. Pregunté por él y me dijeron que no encajaba con la nueva línea estética. No dije nada, pero esa noche no dormí, porque entendí que lo que estaba ocurriendo no era un simple cambio de imagen. Era un borrado sistemático, una reescritura, una traición cuidadosamente envuelta en modernidad. A veces, los peores golpes no vienen con gritos, sino con aplausos. Cuando Daniel recibió un premio por innovación empresarial, se lo dedicó a su equipo, no a su madre, no a la mujer que hipotecó su casa 3 veces para mantener viva la empresa, no a la que diseñó el modelo de negocio que él ahora vendía como propio. Esa noche lloré en silencio, no por el premio, sino por la certeza de que lo había criado para tener éxito, pero había olvidado enseñarle gratitud. Y luego vino Lorena, la mujer que supo ver en Daniel no solo a un hombre con futuro, sino a una llave. No me malinterpreten, no tengo nada contra las mujeres ambiciosas. Yo soy una, pero ella jugaba distinto. Nunca me confrontó directamente, siempre con frases dulces, con elogios envenenados. Tu hijo tiene tanto talento, Elena. Es increíble lo lejos que ha llegado por sí solo. Me lo decía con una copa en la mano y una mirada que decía otra cosa. Ella sabía lo que hacía, y lo hacía bien. Fue en una cena de gala cuando me di cuenta de que había perdido mi lugar. Me entregaron un reconocimiento por mi trayectoria, una placa bonita, un par de aplausos. Y después, todos se agolparon para tomarse fotos con Daniel y Lorena. Nadie se acercó a mí. Nadie me preguntó cómo había sido construir todo eso sola. Me senté en una esquina, viendo cómo pasaban las copas y las risas. Y supe que no solo había cedido mi empresa, había cedido mi historia, y que era hora de recuperarla, no de forma ruidosa, no con escándalos, con estrategia, con frialdad si era necesario, porque si ellos sabían jugar a reescribir, yo sabía jugar a preservar, porque si ellos habían olvidado quién era yo, entonces yo misma tendría que recordarles con hechos, no con palabras, porque el legado no se mide por lo que dicen de ti cuando estás en la sala, sino por lo que queda cuando sales de ella. Flashback a mujer joven en oficina con niño pequeño a su lado, trabajando de noche, rodeada de planos y tazas de café. El veneno más eficaz no es el que se inyecta de golpe, sino el que se filtra en pequeñas dosis. Eso fue lo que entendí el día que vi a Lorena entrar al salón con el peinado recogido por la peinadora más cara del país. Entre su cabello, el peine de marfil que perteneció a mi abuela. No me habían pedido permiso. No me habían consultado, simplemente lo tomaron, como si ya no importara de dónde venían las cosas, como si todo lo que me pertenecía ahora les correspondiera por derecho automático. Esa fue la primera pieza que noté. Luego vinieron los aretes de zafiros que heredé de mi madre, el anillo de compromiso que estaba bajo custodia en la caja fuerte familiar, joyas que estaban inventariadas, protegidas, que nunca se prestaban sin autorización escrita.
pero Lorena las usó como si fueran parte de su ajuar. Y cuando Carla, mi asistente desde hacía más de 2 décadas, le preguntó con toda cortesía cuándo devolvería las piezas, ella se limitó a soltar una risita. Ahora soy una Sinclair, dijo, como si ese apellido fuera una llave maestra, como si usarlo nuestro la volviera parte de nuestra historia. Ver esas joyas en ella fue como ver fotos viejas desdibujadas, porque cada una de esas piezas tenía una historia, un nacimiento, un matrimonio, una pérdida, cosas que Lorena nunca entendería, porque no las vivió, porque para ella todo era un accesorio, una decoración, una forma de mostrarse, no de honrar. Y lo que más dolió fue que Daniel lo permitió. No solo lo permitió, lo validó. Me lo confirmó una conversación accidental que escuché cuando hablaban con la prensa. Estas joyas representan la elegancia heredada de generaciones, parte de nuestro legado, ahora en nuevas manos. Nuevas manos. Las mías ya no contaban. Quise decir algo, pero no lo hice, porque cuando una mujer habla desde el dolor, la llaman dramática. Así que tomé nota. Literalmente. Carla y yo comenzamos a registrar cada pieza usada sin autorización, cada objeto sustraído, cada movimiento confundido como descuido. Hasta el catálogo de inventario fue actualizado en silencio. Y cada día que pasaba, la lista crecía. Un día, encontré en la cuenta de redes sociales de la empresa una foto promocional de Lorena, usando el collar de perlas negras que yo misma había llevado el día que fundamos la primera oficina. La imagen decía, elegancia con historia. No mencionaba cuál historia. No decía que esa joya había sido un regalo de mi padre cuando cumplí 40 años y abrí mi segunda sucursal después del divorcio. No decía que la compramos con el primer gran contrato ganado por mérito y sin intermediarios. Para ellos, solo era decoración. Esa semana hice algo que jamás había hecho. Fui yo quien pidió una reunión con el comité legal de la empresa. Exigí una revisión completa de los protocolos de acceso a los bienes familiares. Algunos intentaron decir que era innecesario, que era una exageración, pero mostré el documento, detallado, irrefutable. Nadie lo cuestionó, y al final, el silencio que me habían impuesto comenzó a agrietarse. Las joyas fueron devueltas, una a una, en sobres de terciopelo. Algunas ni siquiera estaban limpias. El peine de marfil tenía restos de laca. El anillo había perdido un poco de brillo, pero no importaba. Las tenía de vuelta, y con ellas, algo más, la certeza de que todavía podía recuperar lo que me querían quitar sin decirlo. Porque ser una Sinclair no es usar nuestras joyas, es entender su valor. Y ese, por más que lo intentaran, jamás podrían robármelo. Joven, nuera, posando con joyas antiguas frente a espejo, mujer mayor en la puerta mirando en silencio, expresión de decepción. Hay palabras que nunca deberían salir de la boca de un hijo. Y sin embargo, esa noche las escuché con claridad, como si me las hubieran gritado en el oído. Iba camino a la cocina a buscar un vaso de agua, cuando al pasar por el pasillo que conecta con la biblioteca, escuché sus voces. Eran bajas, pero inconfundibles. Daniel y Lorena. No sabían que estaba cerca. Tampoco sabían que la puerta no estaba del todo cerrada. Si logramos que firme ese documento, podríamos moverla a la casa de campo y dejarla tranquila, dijo ella. Y él, sin dudar, respondió. Ella está vieja, confunde cosas, nadie lo cuestionará. Sentí que el aire se me rompía por dentro. Me detuve en seco, sin atreverme a mover un músculo. El vaso se me resbaló un poco en las manos. Me apoyé en la pared y escuché sin respirar. Era como si estuvieran planeando enterrar mi vida en una finca olvidada, con el pretexto de que ya no entendía lo que ocurría. No hablaban de mi salud. No hablaban de cuidarme. Hablaban de sacarme del camino. Con documentos, con silencios, con manipulación. Mi propio hijo. El mismo niño que una vez me pidió que le leyera cuentos antes de dormir porque temía a la oscuridad, ahora parecía querer apagar mi luz por conveniencia. No lloré. No grité. No entré. Solo me di la vuelta. Volví a mi cuarto. Cerré la puerta y me senté en la cama. Estuve ahí largo rato, sin decir nada, mirando al vacío, no por sorpresa, sino por dolor, porque en el fondo siempre supe que ese momento llegaría. Tal vez no así, tan frío, tan legal, tan clínico, pero sabía que,
En el mundo que Daniel y Lorena estaban construyendo, yo era una molestia, un obstáculo, una figura de otro tiempo. Y ellos querían borrar todo lo que les recordara que no empezaron desde cero, sino sobre mis hombros. A la mañana siguiente, fingí no saber nada. Me saludaron como siempre, Lorena con su tono dulce, Daniel con esa mirada huidiza que últimamente lo acompañaba más que su sombra. Desayunamos en silencio, y mientras ellos hablaban de sus planes de viaje, de expansión internacional, de nuevos contratos, yo tomaba café y anotaba mentalmente todo, porque lo que escuché no podía quedarse en el aire, porque esa noche entendí que no bastaba con mantener mi legado, tenía que protegerme a mí misma, porque ya no era cuestión de orgullo, era cuestión de dignidad. Esa misma semana, revisé cada uno de mis documentos personales. Llamé a Ernesto, mi abogado, y le pedí una revisión detallada de mis bienes, poderes notariales y testamento. Le pedí que no comentara nada, que solo actuara. También hablé con Carla. Le dije que a partir de ese momento tendría acceso completo a mis cuentas y que necesitaba su vigilancia. No me preguntó por qué. Solo asintió con esa firmeza silenciosa que tanto admiro en ella. Comenzamos a mover piezas, a sellar puertas, a blindar todo lo que me rodeaba. No hice ningún escándalo. No enfrenté a Daniel, porque entendí que hay venganzas que se cocinan con silencio, no con ruido, y porque algo dentro de mí me decía que ellos no se detendrían ahí, que vendrían por más, que intentarían convencerme de firmar papeles, que hablarían con ternura para ocultar la traición. Así que decidí esperar, con paciencia, porque a veces la mejor respuesta no es un grito, es un muro, y en esa espera, cada palabra que escuché esa noche se quedó grabada, como una advertencia, como un disparo en cámara lenta, porque uno no se cura de una traición así, solo aprende a moverse diferente, más alerta, más fuerte, más sola, sí, pero nunca más ingenua, pasillo oscuro, mujer mayor deteniéndose cerca de una puerta entornada, expresión de sorpresa y tristeza al escuchar. El verdadero poder no se demuestra gritando, se ejerce en voz baja, con papeles firmados a puerta cerrada y decisiones que otros apenas notan, hasta que ya es demasiado tarde. Esa mañana, mientras la casa parecía dormida, encendí el portátil, abrí la caja fuerte, saqué mis cuadernos de anotaciones y llamé a Ernesto. Empezamos hoy, le dije, que todo esté bajo mi nombre, solo el mío, nada de delegaciones, y que Carla tenga firma compartida. Sabía que no sería sencillo, pero también sabía que no podía esperar a que el siguiente golpe viniera disfrazado de abrazo. No les había dicho nada. No tenía por qué. Desde fuera, todo parecía igual. Lorena seguía organizando cenas, posando para fotos, mostrando su anillo familiar como si lo hubiese ganado por mérito propio. Daniel evitaba mis ojos. Hablaba solo cuando era necesario. Se había vuelto un extraño que usaba mi apellido como marca, pero no como honor. Y yo, mientras tanto, sellaba cada rendija por donde pudieran meter sus manos. Reasigné propiedades, congelé cuentas conjuntas, reorganicé testamentos. Todo con la ayuda silenciosa de Carla y Ernesto. Y con cada firma, sentía que recuperaba algo que había dejado escapar por años. En paralelo, comencé a revisar los archivos antiguos. Correspondencias, contratos originales, grabaciones de juntas, facturas de fundación. Todo estaba guardado, pero disperso. Era como reconstruir un imperio desde los escombros. Y cuanto más revisaba, más clara se volvía la narrativa que habían intentado sepultar. Porque la historia oficial, la que aparecía en la web de la empresa, en las entrevistas, en los discursos, hablaba de un joven emprendedor y su esposa carismática, de una nueva era, de un milagro empresarial. Mi nombre apenas era una nota al pie. Y fue en medio de esa limpieza que encontré un sobre sin abrir, sin fecha visible, sellado con el logotipo antiguo de Sinclair Asociados. Estaba dirigido a mí, pero no con mi nombre. Decía simplemente para cuando lo necesites. Lo guardé sin abrir. Aún no era el momento. Una semana después, Daniel vino a verme. Solo, sin su esposa. Traía en las manos una carpeta. Intentó sonreír, pero la expresión le temblaba. Sé que las cosas están raras, pero quería mostrarte un nuevo modelo de inversión. Algo en lo que podrías estar involucrada como socia honoraria.
No exige decisión, solo tu firma para avanzar. Era sutil, demasiado sutil, pero yo ya había aprendido a escuchar lo que no se decía. Le pedí que me dejara la carpeta. Fingí interés. Asentí como si lo estuviera considerando. Y cuando se fue, la abrí con cuidado. Dentro no solo había propuestas. Había transferencias futuras, poderes anticipados, derechos de uso de mis propiedades como garantía bancaria. Todo disfrazado de honor. Todo armado con un lenguaje amable. Era una trampa elegante, y me la ofrecí a mi propio hijo. No lo enfrenté. No aún. Lo que hice fue escanear cada página, archivarlas y enviarlas a Ernesto. Esto también hay que documentarlo, escribí, y me quedé en silencio. No dije nada al día siguiente, ni el siguiente. Lo vi desayunar, lo vi reírse con Carla como si todo fuera normal. Y mientras ellos jugaban a la familia feliz, yo afinaba los bordes de mi defensa, porque en la guerra de los silencios, quien resiste sin romperse es quien gana. El silencio no fue miedo, fue estrategia, fue tiempo, fue terreno ganado en la sombra. Cada palabra que no dije fue una pared que se alzaba entre ellos y lo que aún me quedaba. Y aunque por fuera parecía quietud, por dentro se gestaba una tormenta que pronto lo cambiaría todo. Mujer mayor revisando documentos con abogado, iluminación cálida, expresión decidida. Las grietas no aparecen de golpe. Primero es un silencio más largo de lo normal, un correo sin respuesta, una llamada que no entra. Pero cuando llegan, lo hacen como una avalancha. El primer retiro de fondos fue rechazado por el banco. Luego, el segundo. A la tercera vez, ya no eran solo alertas automáticas, eran llamadas de socios, de directores, de periodistas que habían olido algo. Y yo estaba en mi balcón, con mi café y mi tostada con mermelada de naranja, viendo salir el sol como si todo eso no tuviera nada que ver conmigo. La fachada comenzó a caer en silencio, como todo lo que importa. La imagen de la nueva Sinclair Corp se agrietó cuando uno de los inversionistas europeos exigió acceso a los libros contables y no encontró los contratos prometidos. Los fondos estaban congelados. Los documentos que Daniel había firmado con confianza ahora se convertían en evidencia de omisiones. Ernesto había sido metódico. Cada documento estaba validado, archivado, sellado, y todo demostraba que las decisiones recientes se habían tomado al margen de mi conocimiento, o eso pensaban ellos. La verdad es que yo sabía todo, y había permitido que se enredaran en su propia tela. Lorena fue la primera en quebrarse. En las redes sociales, su sonrisa perfecta comenzó a desdibujarse. Las fotos de gala dieron paso a mensajes crípticos. Luego vinieron los rumores, que la empresa estaba en crisis, que había tensión interna, que alguien de la vieja guardia había retomado el control. No respondí a ninguno. No publiqué nada. No hice comunicados. Solo observaba. Porque el poder verdadero no necesita anunciarse. Daniel intentó controlarlo. Dio entrevistas, sonrió en eventos, juró que todo estaba en orden. Pero los accionistas no comen de palabras. Y cuando los números no cuadran, la fe se rompe. Cada semana llegaban nuevas peticiones de auditoría. Cada auditoría abría una nueva puerta. Y al final, todas llevaban al mismo lugar. Decisiones sin autorización, promesas incumplidas, recursos prometidos que ya no existían. Porque yo los había retirado. Porque yo había cortado el flujo. Una noche, Daniel vino de nuevo, sin avisar. Esta vez sin carpeta. Solo él, con el rostro cansado y una sombra en los ojos que no había visto antes. Ma, solo quería saber si vas a seguir. No contesté. Me limité a mirarlo. Porque a veces la respuesta más clara es el eco de tus propias decisiones. Se sentó en el sillón frente a mí y habló durante minutos. Me contó que los socios lo presionaban, que la confianza estaba rota, que Lorena quería distanciarse, que había perdido el control. Y por primera vez en mucho tiempo, me miró como antes, como el niño que necesitaba una solución. Esto no es una guerra, me dijo. Y yo asentí. Tampoco fue una traición de un día. Y él lo sabía. Lo que les pasaba ahora no era castigo, era consecuencia, porque puedes borrar a una persona de las fotos, de los discursos, de los agradecimientos, pero no puedes borrar su trabajo, su legado, ni el poder que sigue teniendo en silencio. Le ofrecí un vaso de agua. No hablamos más esa noche. Al día siguiente,
Las acciones bajaron otro 7%. Uno de los socios principales anunció su salida. La próxima reunión del consejo ya no tenía a Daniel como presidente. Y yo seguía desayunando mi pan con mermelada, en paz, porque cuando todo lo que te arrebataron intenta sostenerse sobre humo, solo hay que esperar. Y verlos caer, mujer mayor desayunando tranquila en un balcón, mientras el teléfono suena sin ser atendido al fondo. Nunca imaginé que fuera Mateo quien cambiaría todo. Mi nieto, apenas con 10 años, con esa mirada curiosa y ese silencio respetuoso que heredó de su abuelo. Aquella tarde, mientras yo preparaba té en la casa de campo, él jugaba solo en la biblioteca. Siempre le fascinó ese lugar, con su olor a madera vieja, sus estantes repletos de libros y los pequeños secretos que aún vivían entre páginas olvidadas. Fue ahí donde lo encontró. Entre 2 volúmenes polvorientos de contabilidad antigua, una carta doblada, sellada con cera y con mis iniciales escritas a mano, S. Mateo no la abrió. Bajó las escaleras con cuidado, la carta en sus manos pequeñas, y me la entregó sin decir nada. Solo me miró, como si supiera que aquello era importante, que esa carta no era un juego. La tomé con suavidad, sintiendo una punzada en el pecho. Reconocí la letra al instante. Era de Andrés, mi difunto esposo, el hombre que me dejó con promesas rotas y silencios cobardes, el mismo que Daniel había glorificado como el visionario fundador de Sinclair Corp, cuando en realidad se fue antes de ver el primer contrato firmado. Me senté junto a la ventana. Abrí la carta con manos temblorosas y comencé a leer. Era una carta larga, escrita antes de irse. No me explicaba por qué se marchaba. Ya lo sabía. Me hablaba de culpa, de miedo, de sentirse inferior ante mi fuerza. Decía que había comprendido que yo era el verdadero corazón de todo lo que habíamos construido, que sin mí las ideas eran solo humo, que si Daniel algún día intentaba borrarme, no era por maldad, sino por miedo, porque sabría, en lo profundo, que nunca podría igualarme. Lloré, no por Andrés, ya no, lloré por mí, por todos los años que soporté en silencio, por todas las veces que cedí en nombre de la paz familiar, por cada sonrisa fingida, por cada puerta cerrada en la que me tragué las palabras. La carta no cambiaba el pasado, pero me devolvía algo que creí perdido: validación, reconocimiento, la certeza de que, incluso quienes se fueron, sabían la verdad. Mateo me abrazó. No dijo nada. Solo se quedó a mi lado, mientras yo sostenía esa hoja como si fuera un testamento no legal, pero profundamente moral. Esa noche no cenamos. Nos quedamos en la sala, viendo una película antigua. Y yo, en el fondo, ya había decidido lo que vendría después. Esa carta fue el disparador. No el de la venganza, sino el de la acción. Porque ya no quería proteger. Quería liberar. A mí misma. A otras como yo. A esas mujeres invisibilizadas por sus propias familias, por sistemas que las aplauden en privado pero las niegan en público. Y supe que si iba a hacer algo con ese poder que aún tenía, debía hacerlo ya, sin ruidos, sin dramas, con la misma firmeza con la que una vez levanté todo desde la nada. No sabía qué vendría exactamente, pero esa noche dormí como no lo había hecho en décadas, con la carta bajo la almohada, y el corazón, por fin, en paz, mujer mayor leyendo una carta antigua, nieto joven observando desde la puerta, iluminación cálida, emoción contenida. Todo estaba en silencio cuando firmé. Solo el sonido del bolígrafo sobre el papel, el tic sordo del reloj en la pared y mi respiración contenida. No había música, no había aplausos. Era un momento privado, profundo, casi sagrado. Esa misma noche, con la carta de Andrés doblada dentro de una carpeta y el rostro de Mateo en mi memoria, decidí cerrar el ciclo. No con gritos ni con demandas, con firmeza, con estrategia, con dignidad. Firmé la transferencia de mi participación en la empresa a una fundación que creé en silencio, Mujeres Invisibles. Un espacio para todas esas que fueron llamadas estorbo, locas, pasadas de moda. Mujeres que, como yo, fueron borradas de su propia historia. La fundación no solo heredó mis acciones, heredó también mis contactos, mis derechos de voto, mis archivos. Todo. No dejé nada a nombre de Daniel. Nada que pudiera usar, ni para sostenerse ni para reescribirme de nuevo. Dejé instrucciones claras, los proyectos continuarían,
pero bajo nuevas directrices, con otros nombres, con otros valores, y a la empresa le devolví el silencio que intentó imponerme. No hice comunicados, no ofrecí entrevistas, solo una carta. La dejé en su escritorio, escrita a mano. En ella no había insultos ni reproches, solo hechos, líneas directas, la historia real, y una copia de la grabación que Carla había logrado recuperar del sistema interno de la casa. Esa noche en el pasillo, ese momento donde Daniel y Lorena hablaban de internarme, de esconderme, de anularme, una conversación que ahora estaba archivada, sellada legalmente, si era necesario, dispuesta a ser usada. No como amenaza, como prueba. No fue fácil. Nada de esto lo fue. Pero al firmar, sentí que respiraba con los pulmones completos por primera vez en años. Porque proteger lo que somos implica, a veces, dejar atrás lo que amamos. Incluso si ese amor tiene nuestro propio rostro, como el de un hijo. Porque el amor no puede ser excusa para el borrado. Y yo ya había sido borrada demasiadas veces. Daniel no respondió a la carta. No inmediatamente. Lo supe por Carla, que escuchó cuando cerró la puerta de su despacho con fuerza, que vio los papeles arrugados sobre el escritorio, que notó que Lorena salió esa misma noche, con una maleta y sin decir palabra. No me alegré, no por la ruptura, no por la caída. Me dolió, pero también me liberó, porque finalmente entendí que no era mi deber sostener lo que ya no estaba vivo. En los días siguientes se desataron rumores, que me había retirado, que estaba enferma, que estaba escribiendo un libro. Dejé que hablaran, porque a veces el misterio protege más que cualquier verdad, y porque no necesitaba justificar nada. Mi silencio hablaba más claro que 1000 ruedas de prensa. Carla se encargó de ejecutar las instrucciones finales. Cerramos oficinas, reestructuramos cuentas, blindamos el legado. Y cuando todo estuvo hecho, me fui. No como quien huye, como quien cierra la puerta de una casa que ya no es suya. Me despedí de cada rincón, de cada estante, de cada sombra. Dejé las llaves en el escritorio principal y salí caminando, lenta, pero erguida, porque esa noche no solo firmé un documento, firmé mi libertad. Y en ese retiro silencioso, lo dejé sin trono, mujer mayor firmando documentos en su estudio, rostro firme, retrato familiar borroso al fondo, luz tenue. Dicen que el mar guarda secretos, pero también tiene el don de devolvernos lo que creíamos perdido. Caminábamos en silencio, Mateo y yo, con los pies marcando huellas sobre la arena húmeda. Era temprano, el sol apenas asomaba en el horizonte, y la brisa arrastraba sal y calma. Su manito sujetaba la mía con fuerza tranquila. No preguntaba nada, pero sabía. A veces, los niños no necesitan palabras para entender cuando algo cambia para siempre. No fue una despedida. Fue un cierre. En esos meses desde que firmé los papeles, desde que dejé la empresa, la casa grande, los silencios dolorosos, aprendí a respirar distinto, a ocupar un lugar que ya no dependía de invitaciones ni de aprobaciones. La casa junto al mar me enseñó el lenguaje del tiempo lento. Planté lavanda, reorganicé mi biblioteca, cociné sin urgencias. Empecé a escribir, no un libro, sino notas sueltas, retazos de historia que algún día alguien podría leer. Daniel no volvió a buscarme. Me enteré por Carla que intentaba recomponer lo que quedaba. Sin Lorena, sin los socios que una vez lo idolatraron, sin la fachada brillante. Tal vez algún día encuentre su propio rumbo. Yo no lo odio. No puedo. Pero también entendí que perdonar no es permitir que vuelvan a dañarte. Es soltar el peso, pero cerrar la puerta. Mateo me visita todos los fines de semana. Caminamos, hablamos poco. A veces me lee cosas que escribe en su cuaderno. Tiene una forma de observar el mundo que me recuerda a mí cuando aún soñaba sin límites. Me hace preguntas difíciles, de esas que uno no responde con teorías, sino con experiencias. Un día me preguntó si era feliz. Le dije que sí, que nunca imaginé encontrar la paz en lo que otros llamarían final. ¿Pero qué era eso? Paz. No victoria, no revancha. Silencio pleno. Durante una de esas caminatas, se detuvo y recogió una piedra plana. Me la entregó. Es para que no se te olvide quién sos, me dijo. Y en su voz no había drama. Había verdad. Porque después de todo,
Lo único que realmente necesitamos para no desaparecer es que alguien nos recuerde con honestidad. Ahora, cada mañana, me levanto con el sonido del mar. Tomo mi té, abro la ventana y dejo que el sol toque mi rostro. A veces, me siento en la terraza con mis cuadernos. Escribo cartas que no envío. A mi madre, a mi yo de 30 años, a la mujer que temía decir basta. Le cuento cómo terminó todo, en calma, con dignidad, con las cosas en su lugar. Y si algún día alguien pregunta qué fue de aquella mujer que una vez lo construyó todo y lo perdió todo por amor, que digan que aprendió a irse a tiempo, que no dejó ruinas, sino raíces, que eligió cerrar la historia con la misma fuerza con la que alguna vez la escribió.